Yo estoy convencida de que la justicia tiene que trabajar con prudencia, con discreción siempre. Es como, está ligado absolutamente. Y lo otro que yo diría es que, bueno, dos cosas más. La otra es que no se puede solamente, digamos, dirigir esa persecución contra la corrupción hacia un sector o hacia un momento de la historia y sobre todo olvidarse lo que está pasando en la actualidad, no mirar para los hechos de corrupción que están ocurriendo, que han ocurrido durante este mismo gobierno. ¿Qué ha pasado con quienes cometieron delitos contra el Estado Dominicano en el Ministerio de la Juventud? ¿Qué ha pasado con el escándalo de pasaporte? O sea, cuando tú dices, estoy con este ojo tapado y nada más miro para allá, en la misma entonces, educación, ¿verdad? Eso termina convirtiéndose en un daño más hacia la credibilidad que necesitamos como país, como Estado tener para construir un país mejor, una sociedad sana, que tenga confianza en lo que podemos hacer y sobre todo en lo que podemos ser. Uno de los temas. Acaba de llegar Minú. Sí. Estupendo, bienvenida. Y yo creo que deberíamos aprovechar. Tenemos algo en pantalla, no te preocupes, Minú. Qué bueno que hayas venido. Vamos a aprovechar. Opción Democrática. Presidenta de Opción Democrática. Presidenta de Opción Democrática. Deberíamos aprovechar el tiempo porque tenemos 6 o 7 minutos de retraso y es bueno que aprovechemos el tiempo con Minú. Mientras le acomodamos el micrófono a Minú Tavares, pues... Opción Democrática es una de las organizaciones políticas de reciente, ¿verdad? Minú de reciente formación, si se quiere, pero con un trabajo, con un gran trabajo de captación, de crear su agenda propia en República Dominicana. Yo siempre soñé desde que comencé a cubrir los procesos electorales por allá por la década de 1990, siempre he apostado al surgimiento de fuerzas emergentes y con gente que tenga una alta valoración y una buena práctica en la política, que lo íntegro y lo ético sea su norte. Buen día. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Mucha brega, pero está con nosotros afortunadamente. Bueno, las calles están cargadas. Sí. De cara a la cumbre, ¿verdad? Tenemos un evento internacional que reúne a varios mandatarios, 22, 21, y eso pues va a crear un serio problema en todo el centro de la ciudad capital. Sí. Además del problema que hay en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, que ya de por sí está toda esa zona cerrada, ¿no? ¿Cuál es tu opinión, para entrar en materia, Minú, con respecto a ese proceso justamente que el Ministerio Público acaba de incoar en contra de varios ex ministros del gobierno del pasado presidente Danilo Medina? Fíjense, la persecución contra los actos de corrupción, contra la sustracción de los bienes públicos, es decir, que son de todo el pueblo dominicano, es necesaria. Hay que apoyar siempre que se haga. Y sobre todo en un país a donde la impunidad, que estábamos conversando, ¿qué es la impunidad? Es la falta de acción del Estado para perseguir a quienes atentan contra todo, a quienes cometen delitos, crímenes, etcétera, y no solamente a quienes roban lo público, sino también una impunidad que ha protegido aquí a todo el mundo. Tradicionalmente. Entonces hay que decir, bueno, luchar contra el mantenimiento de la impunidad para que algún día termine, hay que aplaudirlo. Pero hay que tener cuidado también de que esa persecución no se haga con un aparataje innecesario que de alguna manera sigue repitiendo métodos autoritarios. No hay necesidad ninguna. Exacto. Yo decía desde el primer día de aparecerse a la 1 de la madrugada, un sábado o un domingo, cuando eso se puede hacer en los horarios correspondientes y respetando, digamos,
los procesos. Y en términos entonces eso preocupa, ese gusto por el escándalo mediático que no conduce a nada. Yo estoy convencida de que la justicia tiene que trabajar con prudencia, con discreción siempre. Es como, está ligado absolutamente. Y lo otro que yo diría es que, bueno, dos cosas más. La otra es que no se puede solamente, digamos, dirigir esa persecución contra la corrupción hacia un sector o hacia un momento de la historia y sobre todo olvidarse lo que está pasando en la actualidad, no mirar para los hechos de corrupción que están ocurriendo, que han ocurrido durante este mismo gobierno. ¿Qué ha pasado con quienes cometieron delitos contra el Estado Dominicano en el Ministerio de la Juventud? ¿Qué ha pasado con el escándalo de pasaporte? O sea, cuando tú dices, estoy con este ojo tapado y nada más miro para allá, y la misma entonces, educación, ¿verdad? eso termina convirtiéndose en un daño más hacia la credibilidad que necesitamos como país, como Estado tener para construir un país mejor, una sociedad sana, que tenga confianza en lo que podemos hacer y sobre todo en lo que podemos ser. Entonces, eso es lo que yo diría de todo esto que está ocurriendo, y algo que está relacionado, que insisto, es necesario, pero en términos personales, tú que peor es nada, como dicen por ahí. En términos personales, Vino, tú que fuiste parte en algún momento del Partido de la Liberación Dominicana y que fuiste justamente una de las figuras emblemáticas que esa organización resaltó en algún momento y por la que uno simpatizó, por supuesto, en algún momento. ¿Qué representa eso para ti, que justamente esa organización en la que tú estabas en un momento determinado haya terminado después de 20 años de un largo ejercicio público en esas condiciones? Bueno, yo me fui precisamente por eso. Es decir, de alguna manera, yo me fui en el 2014 del PLD y me fui diciendo, esto no es lo que era, ni es el partido al cual yo llegué con expectativas de que podía significar un cambio para bien para la República Dominicana. Y me fui denunciando escándalos de corrupción que luego nadie hablaba de ellos en ese momento. O sea, yo me fui cuando el escándalo de Punta Catalina no era todavía un escándalo. Yo fui la primera que denunció públicamente eso y me fui del PLD. Y bueno, luego lo que ocurrió fue que se siguió intensificando esa práctica corrupta en la gestión de gobierno del PLD. Y muchos de estos escándalos y que son realmente incalificables por la gravedad que tienen. O sea, cuando tú dices hay un escándalo que toca hasta las mismas puertas de la Presidencia de la República de 19.500 millones de pesos. O sea, eso es una suma que hasta le cuesta a uno trabajo imaginársela, ponerle, tienes que pensar cuántos ceros lleva atrás, porque estamos poco acostumbrados a contar esos números y que se utilizaran además para cambiar la voluntad del pueblo dominicano a la hora de tomar una decisión para quién votar, para lo peor que tiene la política, que es el clientelismo, que es la compra de votos, que es una apuesta a debilitar la ya de por sí débil democracia que tenemos en la República Dominicana. Así que si hay algo que yo siento y que sentí desde el momento en que tomé la decisión fue una tranquilidad. O sea, yo recuerdo que por esos días yo pensaba, yo estaba en el Congreso, era diputada, había hecho estas denuncias en el hemiciclo y entonces yo pensaba, bueno, tantos sacrificios, tantos muertos, tanta gente que dio todo lo que tenía, su vida incluso por este país. Y en esto es que estamos. Y no vale la pena
trabajar para que nadie siga robando, para que nadie siga haciéndose millonario a costa de lo que todos los dominicanos y dominicanas pagamos. Minú, y ahí me fui. Pero dije, no quiero, me renuncié. Pero antes de irte, Minú. Ajá. O sea, antes de irte del PLD. Pero eso es el pasado, ¿por qué no hablamos del presente? No, porque es interesante saber qué pasaba cuando no solo la congresista, sino la líder político que es Minú Tavares, llevaba a los organismos ese tipo de sentimiento y esa apreciación que tenía y con las pruebas. ¿Qué le decían a Minú? Bueno, mi relación a lo interno del PLD fue una relación difícil siempre, porque yo siempre denuncié, yo siempre me negué a votar. En algún momento en que no lo hice fue porque lo denuncié internamente, y me estoy acordando, por ejemplo, del caso de los tucanos, y yo dije, se quería imponer que se votara a favor de eso, y yo dije, pues no, vamos a discutirlo en el bloque. ¿Y qué era lo que decían? ¿Y qué era lo que te decían, Minú? O sea, ¿qué te decían? Bueno, que lo que dicen aquí, lo que dicen, no, que es una orden del partido, eso viene de arriba, y a veces es mentira. Ni siquiera, yo me acuerdo cuando la isla artificial, que se dijo ahí, no, que es una orden del comité político, y yo llamé a César Pina Toribio en ese momento y le pregunté, ¿verdad que el comité político decidió eso? No decidió eso, y yo me opuse entonces ahí en el hemiciclo. Pero lo que quiero decir es que entonces tú obligas a que se haga a que se tome una decisión, y tú perteneces entonces a un partido. Bueno, se toma una decisión, se decidió, y tú entonces dices, ¿qué hago? Me someto a una decisión mayoritaria dentro del bloque. Quizás es la única vez, porque las otras veces eran simplemente órdenes que tratan siempre de pasar por debajo de la mesa y de un poco chantajear a los legisladores, y que ciertamente vienen de intereses que están en el Poder Ejecutivo, porque esa es la verdad. Porque ahí es donde se están manejando las grandes sumas de dinero, aunque los escándalos suelen preferir irse para el Congreso. Los escándalos mayores en la República Dominicana ocurren en Palacio. Entonces, eso es así. O sea, lo que está ocurriendo ahora, digamos, con escándalos enormes que están ahí, que están en este momento, no están siendo investigados, pero se están aireando, como por ejemplo, qué es lo que está costando la remodelación de la autopista Duarte, donde se manejan cantidades similares a la del escándalo Calamar, al caso Calamar, que no es un escándalo, es un caso. ¿A dónde está la iniciativa, la investigación? ¿De dónde vienen esas órdenes? ¿Quiénes son los personajes que están involucrados, de antes y de ahora? Porque para eso hay una verdadera asociación de intereses que pasan por encima de los colores que nos estén muchas veces gobernando. Entonces, por eso yo digo que hace falta en la República Dominicana una transformación de verdad. No se puede seguir apostando a lo mismo, a partidos que son exactamente lo mismo, que lo que están es peleándose por hacer exactamente lo que hacían los anteriores, simplemente que puede cambiar quiénes son los que se benefician, cuáles son a quiénes van a parar esos privilegios, y definitivamente no es al pueblo dominicano. ¿Qué es lo que está? El pueblo dominicano lo que está es sufriendo las consecuencias de políticas, de una política salarial injusta, de una canasta familiar que aumenta cada día, que el salario no alcanza, o los salarios mínimos que no han sido prioridad para este gobierno a pesar de los anuncios, no alcanza ni siquiera para cubrir la canasta básica. Un gobierno como este que sigue, digamos, actuando sin garantizarle la seguridad a los dominicanos y dominicanas en las calles. Este país es cada día más violento, y por eso nosotros estamos en un partido político como Opción Democrática.
Vamos a eso, Vino, a Opción Democrática. Vino precisamente en este escenario que estás describiendo y llevándonos de que nos dice, hablemos del presente, pues entonces, ¿cuáles son los planes de Opción Democrática en este momento, ruta electoral? ¿Cómo están ustedes trabajando de cara a qué propósito? ¿Hay perspectiva de alianza con algún otro partido? Sí. Mira, nosotros recuperamos la personería jurídica, volvimos a ser partido, nacimos en el 2015, pero volvimos a ser partido. Realmente se nos negó en aquel momento el reconocimiento, tuvimos que pelear en los tribunales, después nos negaron la posibilidad de participar en las elecciones en el 2020, hacer alianzas, etcétera, y entonces tuvimos que llegar a una decisión que fue la que revertimos en el 2022 y que recuperamos nuestra personalidad jurídica, es decir, volvimos a ser partido con los derechos que tienen todos los partidos y las militancias que lo componen. Entonces, arrancamos en mayo del año pasado, no tenemos todavía un año, pero hemos rendido bastante. Por ahí yo veía un meme que salió en la prensa, en las redes, que si los premios soberanos se los dieran a los partidos y entonces a Opción Democrática le daban revelación del año. Entonces, eso fue antier, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que hemos sido una revelación de este año, porque hemos venido no solamente con propuestas, con posicionamientos críticos y también propositivos con respecto a las diferentes situaciones que hay en el país. O sea, yo mencionaba los salarios y nosotros cuando se hizo el anuncio de los salarios, de mejorar los salarios mínimos, solamente en algunos sectores privados, nosotros decíamos, bueno, ¿qué pasa con los salarios de los servidores públicos, por ejemplo? O no es posible que sigamos en este país con esa locura de tener como 15 diferentes salarios mínimos. Perdona que minimizaron esa pregunta que le hicimos a Jaime Aristia Escudero, incluyendo a Jaime Aristia Escudero. Minimizaron, de que no, porque el sector público es otra cosa. Ajá, y nos vamos al supermercado. El sector público es el principal empleador, si podemos, no me apoyaron al margen al margen de las dudas y de las críticas que se pueda tener a la nómina pública, no es justo que haya esa diferencia. No es justo que en un país haya 10 salarios mínimos distintos. No. Nosotros teníamos esta semana, precisamente antes de ayer, una discusión sobre ese tema, un debate con diferentes expertos acerca de qué es y cómo está la situación del salario en la República Dominicana, qué han implicado estos anuncios y sobre todo mejoran la calidad de vida, mejoran la posibilidad de la gente de adquirir, aunque sea lo mínimo para subsistir. O sea, es de eso de lo que está hablando Opción Democrática. Y por supuesto, en cuanto al tema electoral, estamos en un año preelectoral y entonces estamos inmersos en la definición de una ruta electoral, en las propuestas que queremos, en una búsqueda interna de candidaturas a los diferentes niveles, a todos los niveles que van a competir el año que viene. Y por supuesto, para terminar, porque ella me hizo como 4 preguntas en una, para terminar, yo sí, desde que empezamos a trabajar para Opción Democrática en el 2015, yo decía que no nacíamos con vocación de soledad, y eso es así. O sea, de modo que estamos invitando a otras organizaciones o acogiéndonos a las invitaciones de otras organizaciones para llevar candidaturas conjuntas a las elecciones municipales del año que viene y a las congresuales también, que tendrán lugar en mayo. Es decir, lo que vemos es la necesidad de aumentar una representación de las voces progresistas, de las voces comprometidas con una República Dominicana distinta, que defiendan todos los derechos para todas las personas en un país a donde se ha puesto
de moda el discurso antiderechos, donde donde predominan los discursos de odio, los insultos cada vez con mayor fuerza. Nosotros decimos no, nosotros creemos que es posible un país a donde el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar esos derechos a todo el que vive en su territorio. Pero ha sido imposible hasta el momento que los propios partidos pequeños, digámoslo de alguna manera, o los, ¿cómo les decimos? Alternativos, hayan sido capaces de unificarse entre ellos mismos y hacer una propuesta distinta a esa tradicional y de la que todo el país está harto. Porque ¿con quién podría aliarse, por ejemplo, Opción Democrática? Que podría tú despertar algún tipo de expectativa, tú presides, tú estás envuelta, tu imagen, tu proyecto. Pero ¿asociarse con quién? ¿Con un partido reformista desacreditado? ¿Con un PLD que está siendo encauzado en las instancias jurisdiccionales? ¿Con un partido revolucionario moderno que tú estás incluso imputándole ya algunos actos dolosos? ¿Con quién podrías juntarse? No es que yo le esté imputando. Bueno, yo estoy recogiendo las denuncias que aparecen. Están siendo sindicados y señalados como... Exactamente, lo que está. Entonces, yo no estoy diciendo nada que no se haya... En este caso no estoy diciendo nada de lo que no se haya hablado. ¿Pero con quién asociarnos? Bueno, lo que yo dije con otros partidos con los que tenemos identidad de valores, de principios, de propuestas. Esa propuesta que te digo de unidad, en principio, en primerísimo lugar, se la estamos haciendo a otros partidos como el Frente Amplio, como Alianza País, como Patria para Todos. Y no nos vamos a cansar de impulsar la posibilidad de que llevemos candidaturas juntas, de que la vocería de José Horacio Rodríguez en la Cámara de Diputados no sea única o sea tan pequeña, porque está ahí también algunos otros diputados que se atreven a tomar decisiones, a defender, por ejemplo, cuando se habla de la aprobación tan demoradísima del Código Penal, se atreven a plantear posiciones responsables con respecto a algo que ha abandonado también este gobierno, que es la defensa de los derechos de las mujeres. Por poner un ejemplo, con esos partidos hemos estado conversando y seguiremos intentando conversar. Ahora, mi particular opinión con respecto a este tema es que nosotros tenemos que construir fortalezas. Porque la suma de debilidades no hace fortalezas. Esa es la preocupación. O sea, nosotros tenemos, y por eso nosotros estamos concentrados en crecer en la simpatía y en crecer también en el compromiso de quienes simpatizan con nuestras ideas, que son mucha gente, pero que no tienen quienes los representen y las representen. Y entonces, y eso forma parte del principal esfuerzo que estamos haciendo en materia organizativa. O sea, si tú entras al partido ayer, ¿qué estábamos haciendo? Antes de ayer teníamos un conversatorio sobre el tema de los salarios y cómo eso impacta en la calidad de la vida de cada dominicano y cada dominicana. Anoche teníamos un evento de inducción para quienes quieren entrar al partido, al cual invitamos más de 100 dominicanos y dominicanas que se han ido inscribiendo a ver si tienen interés y quieren ser militantes. Doctora, creo que 25, o sea, se inscribieron anoche y... De 100 que asistieron. Más o menos. Pero bueno. O sea, yo te digo, es un trabajo que estamos haciendo que es absolutamente, si tú quieres, no es novedoso, pero es exitoso. Digo, no es novedoso porque la política es eso, llegar a la gente, hablar con la gente, convencerla, conquistarla y decirle que no es cierto que todos son los malos de la película, porque aquí hay políticos y políticas que han tenido una trayectoria de compromiso con la República Dominicana y que son generalmente a quienes históricamente admiramos y celebramos, la mayoría, porque hay gente que quieren hasta negar eso, ¿verdad? Hay una tendencia de gente que entiende que Santana es más importante que Duarte y que debe estar
sus restos tienen que estar arriba de María Trinidad Sánchez, a quien él mismo mandó a fusilar. O sea, y esa es la locura también que vivimos y que se quiere olvidar. Por no hablar de temas más recientes como Doctora, yo no lo de la Academia Dominicana de la Historia y la vergüenza que están protagonizando. Aspecto, sí. Doctora, el rol de la mujer, Tenemos que usted que aclarar tiene ese una aspecto. amplia trayectoria en la política, ¿cómo usted ve el rol de la mujer en la política dominicana en estos momentos? Yo creo que estamos simplemente continuando una lucha que se ha venido dando desde no hace tanto tiempo, ¿ah? O sea, había mujeres realmente que participaron y cuyo ejemplo y cuya historia suele invisibilizarse, pero la organización de las mujeres a través de la defensa de los derechos de las mujeres de un país en el cual podamos tener acceso igualitario a los derechos y también a las oportunidades, a la lucha, por ejemplo, por vivir en una sociedad que sea menos violenta contra las mujeres y menos tolerante contra esa violencia que se ejerce contra las mujeres, pues ha ido evidentemente creciendo. Pero en términos políticos sigue siendo una vergüenza. O sea, no es cierto que podamos decir que nos contentamos de tener un gobierno en el cual solamente hay 2 mujeres ministras. Esa es la realidad hoy. La realidad, había 3, ahora solo hay 2. Sí. Y luego un Congreso también en donde las mujeres siguen siendo minorías. 4 mujeres en el Senado de 32 y el número de mujeres en la Cámara de Diputados también bajó en las elecciones del 2020. Solo ¿A qué una mujer obedece ha sido eso, presidenta del Mino? Senado en su historia. Solo una mujer. En su historia y en la Cámara de Diputados también una mujer ha sido presidenta nada más. No, 2. Lila y Lucía. Y Lucía, perdón, exactamente. Y sí, Cristina 2. en el Senado. Y Cristina en el Senado. Entonces eso refleja la deuda que todavía, la deuda importante que todavía tenemos. Justamente, hacer para antes de que tú llegaras, este humilde grupito analizaba justamente qué pasa que la mujer no apoya a la mujer. En política. ¿Tú piensas eso? No, ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu análisis? Yo no pienso eso. O sea, yo pienso, en términos generales, hay falta de apoyo a las mujeres de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay barreras que ha establecido el sistema contra la participación de las mujeres, barreras reales, o sea, y que no son nada que tú puedas negar. Oye, un O sea, ejemplo, la misma cuota. no. Misma cuota. Bueno, sí, la cuota sigue siendo porque la Constitución establece un equilibrio. La Constitución establece que el Estado tiene que garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de elección y también en los puestos de toma de decisión del Poder Ejecutivo. Una ley electoral que establecen ese tipo de números. Entonces lo que estamos viendo es una ley, inconstitucional. Exactamente, así es. Es una ley inconstitucional y al mismo tiempo, a pesar de que se lo alertamos, porque yo misma fui a la Cámara de Diputados, a la comisión que estaba discutiendo el proyecto de ley, y le dijimos, señores, no aprueben eso, porque ya eso fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ustedes lo que están haciendo en el Congreso, si aprueban eso así, como lo quieren aprobar, para seguir fuñendo a las mujeres. Como en efecto lo aprobaron. Como en efecto lo volvieron a aprobar, porque ya estaba en la ley del 16 y había sido declarado inconstitucional. Y va a ser declarado inconstitucional. La Junta no lo pudo aplicar y les dijo claramente a los partidos, eso es inconstitucional y nosotros nos vamos a regir por la Constitución y por la decisión del Tribunal Constitucional. Entonces, ese tipo de barreras son las que siguen impidiendo que haya más mujeres en los puestos de dirección. Aparte de otros temas que no hay tiempo para analizar aquí, pero que tienen que ver con la estructura, la estructuración misma de nuestras sociedades que han sido tradicionalmente dominadas por el poder masculino. Nosotros queremos apoyar a Opción Democrática y la mejor forma de hacerlo es cediendo espacio, extendiéndote con más frecuencias aquí.
bueno, pues aquí estaremos No con más tenemos frecuencia. tiempo, Y otros integrantes también de nuestro partido. Queremos contribuir con tu causa. Tenemos mucha Hace gente, falta que se produzcan nuevos mucha discursos, gente nuevos actores, que está en las gente que aporte, vocerías, que está gente que hablando abra con la nosotros. esperanza y la posibilidad de seguir creyendo en Pues la así política es, como alternativa ustedes adecuada. quieren seguir creyendo y esa es una manera de facilitarlo. Así que gracias a este programa por abrir este espacio a las propuestas de opción democrática. Pero de verdad, de corazón te lo digo, queremos ayudar a Opción verdad, Democrática. Checo fue injusto. Y usted es muy... Fuiste muy directo. no dejaste directo, no, yo diría que... Este efecto le tiene dominó que ha aprecio. creado, este efecto dominó que ha creado Él es muy el condescendiente rechazo de ustedes. cuando le conviene. Gracias, Ese Fico. señor. No hay manera de Lamentablemente- justificar esa ignominia. Esa es la definición que le da Minuto. Una Ignominia. Señores, Gracias, Misión Minuto.